México envejece. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Más mayores, menos menores. En diciembre de 2024, el INEGI levantó la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, la ENACEM. El tamaño de la muestra fue de más de 23,000 personas. Bien, los resultados fueron dados a conocer la semana pasada. Según la ENACEM, del total de habitantes en México, 32 millones tenemos 50 años o más. Este grupo de 32 millones de hombres y mujeres representa una magnitud poblacional que supera el número de habitantes de muchas naciones completas. Por ejemplo, somos más, la gente experimentada, que la población total de Venezuela, en donde viven poco menos de 29 millones de personas, o de Australia, cuya población total no llega a los 28 millones. Otra manera de apreciar la magnitud de este monto, de este contingente poblacional, es recordar que ninguna entidad federativa del país tiene tanta población, en ninguna vive tanta gente, ni siquiera en el Estado de México, menos en la Ciudad de México. Vamos, la suma de la gente que vivimos en la Ciudad de México y el Estado de México, en la CDMX y el EDOMEX, representa aproximadamente, sumada, insisto, el 84% del total de personas de 50 años y más que hay en todo el país. Es fascinante observar cómo la estructura demográfica de México ha ido pasando de ser una pirámide perfecta a una que comienza a ensancharse en la parte media y superior, a una notable velocidad. Hace poco más de 100 años, en 1930, la población de 50 años y más era de apenas 1.57 millones de habitantes, lo cual quiere decir que menos de 1 de cada 10 habitantes del país alcanzaba esa edad. 9.5% para ser precisos. 50 años después, esto es 1980, ya eran más de 6 millones, pero su participación relativa pues seguía siendo prácticamente la misma, 9.6%, es decir, 1 de cada 10. En cambio, para el año 2000, los 11,5 millones de personas de 50 años y más ya significaban el 12% de la población total de México. ¿Les parece un cambio drástico? Bueno, esperen a que les diga el panorama que reporta la ENACEM. Tomando como referencia las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población, CONAPO, y los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la ENADID 2023, para finales del 2024, la población total de nuestro país ascendía a 132.3 millones de habitantes. De lo anterior, se desprende que 24.2% tenemos una edad de 50 años o más. 24.2%. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 habitantes del país tiene 50 años o más. Digamos que los que ya no nos cosemos al primer hervor somos un montón y cada vez seremos más. El grupo de personas mayores seguirá creciendo a un ritmo acelerado, mientras que los grupos de personas de menores edades continuará su tendencia a la baja. Actualmente, la población de 0 a 15 años representa alrededor del 22% de la población total de México. O sea, y para decirlo más claro, ya hay más gente mayor que menores de edad en nuestro país. La base de la pirámide poblacional se está encogiendo. Históricamente, México había sido un país de niños. Hoy, el abultamiento de la pirámide se desplaza hacia el centro y la parte superior. México está agotando la ventana de oportunidad donde la mayoría de su población estaba en edad de trabajar. La razón de dependencia está cambiando drásticamente.
Antes la carga económica pues eran los hijos. Ahora empiezan a ser pues los ancianos, el cuidado y la salud de los adultos mayores. Feminización del envejecimiento. La pirámide poblacional comienza en su base siendo mayoritariamente masculina. Es decir, en México nacen aproximadamente 104 niños por cada 100 niñas. Y luego sufre una inversión en la medida en que la población avanza en el ciclo de vida. Entre los 20 y los 24 años hay prácticamente la misma cantidad de varones que de féminas. Y a partir de los 25 años, las mujeres comienzan a ser mayoría, y esto es ya de forma irreversible. La misma encuesta, la ENASEM, reporta que de la población de personas de 50 años y más, 53% correspondió a mujeres y 47%, el 47% restante a hombres. Esta inversión demográfica es uno de los fenómenos más estudiados por la demografía y se explica por lo que usualmente se denomina sobremortalidad masculina. Primero, hay que considerar que desde una perspectiva puramente fisiológica, las mujeres gozan de una mayor longevidad. Pero lo más importante es otra cosa. La razón por la cual la inversión ocurre tan temprano en México, alrededor de los 25 años, no es natural, sino social. En el grupo de edad de 15 a 35 años, las principales causas de muerte son los accidentes y los homicidios. Estas causas afectan desproporcionadamente a los hombres. Además, se sabe que existe una diferencia marcada en cómo es que los hombres y las mujeres interactúan con los sistemas de salud. Las mujeres acuden con mayor frecuencia a consultas preventivas y de seguimiento médico, a este comportamiento se suma que los hombres tienden a buscar atención médica pues ya cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. Especialmente esto es muy claro en padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes o la hipertensión arterial, que son además las causas principales de muerte a partir de los 50 años. Las mujeres pues se enferman más, pero los hombres se mueren antes. Las mujeres pueden reportar más años de vida con discapacidad o enfermedades crónicas, en parte porque sobreviven para contarlo y porque asisten más al médico, mientras que la mortalidad masculina suele ser mucho más súbita. Así pues que la vejez en México tiene rostro de mujer. Esto implica retos específicos, pues muchas de ellas llegan al medio siglo y edades más avanzadas con trayectorias laborales pues más bien informales o dedicadas prácticamente solo al cuidado de la familia, y esto claro impacta su seguridad económica en la etapa final de sus vidas. Ahora, a veces conviene pues recordar obviedades. Tanto para hombres como para mujeres, la principal causa de muerte en México es el tiempo. Chequen ustedes si no. La misma ENASEM reporta que para diciembre de 2024, de los 32 millones de personas de 50 años y más, vamos a encontrar la siguiente distribución. Entre los 50 y los 59 años, en el primer grupo, se concentró el porcentaje obvio más alto y la proporción no se reduce, sino gradualmente conforme aumenta la edad. En absolutos, la gente en sus 50 debe haber como unos 14.2 millones. En sus 60 ya son menos, 9.6 millones. En los 70 alrededor de 5.4 millones. Y ya octogenarios o más grandes, 2.7 millones. Y claro, ellas son mucho más longevas que nosotros. En el grupo de 80 años y más, por cada 100 mujeres, suele haber alrededor de 130 a 140 mujeres.
Lo que vemos en los resultados de la INASEM no es otra cosa que la función de riesgo que se acelera exponencialmente conforme uno va cumpliendo años. En términos matemáticos y demográficos, esto se explica a través de la ley de Comptes-Meckham, que describe cómo la probabilidad de morir aumenta de forma constante a partir de la adultez. Y no es solo que el riesgo aumente con la edad, aumenta cada vez más rápido, exponencialmente, y además es siempre un riesgo mínimo constante. El envejecimiento no aumenta el riesgo de forma constante, lo acelera. Es decir, pasar de los 30 a los 40 años aumenta un poco el riesgo de muerte, pero pasar de los 70 a los 80 lo dispara muchísimo. La proporción de la población de 50 años y más en nuestro país es ya ligeramente mayor que la del promedio mundial, digamos alrededor de 2 puntos porcentuales. También en el contexto latinoamericano estamos más avejentados. México representa pues más envejecimiento que el promedio regional. En cambio, la población estadounidense está significativamente más avejentada que la nuestra. En México, decíamos, de cada 100 habitantes, 24 tiene 50 años o más, mientras que en Estados Unidos son 36. Claro que la situación no es como en Europa y en Japón. Allí es mucho más preocupante. Por ejemplo, en países como Francia y Alemania, la participación relativa de la gente de 50 años y más supera los 40 puntos porcentuales, 40% en Francia y 46% en Alemania, mientras que en Japón apenas 1 de cada 2 personas tiene menos de 50 años o medio siglo de vida. Con todo, la cifra que arroja la INASEM, repito, 32 millones de personas de 50 años y más, es impactante. Y lo es porque aunque el porcentaje, ese 24.2%, parece manejable comparado con la situación de otros países, el ritmo de crecimiento de este grupo en México ha sido mucho más veloz, de los más veloces del mundo. Lo que a Francia le tomó 100 años transformar su pirámide demográfica, a México le está costando apenas 30 años. Como sea, ya nos llovió. México se está haciendo viejo y se está haciendo viejo rápidamente. Y esa diferencia cambia totalmente el panorama, porque no es lo mismo envejecer con décadas para adaptarse que hacerlo en una sola generación. El país que fuimos, joven, con abundante mano de obra, sostenido por los hijos, ese país ya no existe. El que viene exigirá mucho más salud, más pensiones, más cuidados, más rampas en las calles y mucho más supervisión. No hay misterio. No nos preparamos para sostener a una población que envejece. O lo hacemos o esta misma transición terminará por desbordar todas nuestras instituciones. Tiempo es hoy un recurso que ya no tenemos de sobra.